¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado, sábado húmedo, incómodo, molesto. Bueno, espero que, espero que después de esto venga una lluvia de cierta magnitud y, bueno, refresque. Dado que no hemos tenido unos fríos machazos como cuando éramos pibes. Al margen de decir eso, que parece ser el servicio meteorológico, quería comentarles un par de cositas. He respondido a algún que otro comentario y mencioné que estaba ordenando un poco la caja de plomería con herramientas definitivas. Bueno, algunas unidades se van a incorporar, dado que ya pasan a ser herramientas definitivas, como definió el querido amigo Miguel. Son todas aquellas herramientas con las que seguramente te van a enterrar, porque vas a tener 10, pero vos vas a seguir prefiriendo esa. Bueno, nada. Estaba viendo la belleza y la calidad de esta llave para caños. Ahí está su nombre, no hace falta ni decirlo. Excelente época de Robust. Bueno, perdí una gemela a estas y una de 2 pulgadas, que es la medida que le sigue, en manos de Jorgito. Pero bueno, nada, no vamos a abrir viejas heridas, dado que ya tenemos, o tengo, bastantes quilombos con gente, simplemente por ser uno como es. Así que nada, no pasa nada. Él sostiene que puedo pasar a buscar mis cosas cuando quiera. Yo digo que no tengo por qué pasar por ningún lado porque las cosas eran mías. Él se escuda diciendo las cosas eran mías y no tenía por qué habérselas llevado. Él se escuda diciendo que la mudanza la hizo Luisito. Bueno, no importa, ya está. Estoy con este tema. Estaba ordenando un poco, clasificando algunas unidades que ya, como dije, van a empezar a formar parte. Voy a ver si redondeo un poco la idea porque me voy por las ramas. Y tenía pensado hacer un videíto y una charlita de taller. Pero bueno, me llamó mi hijastra. Yo tengo una hijastra de 23 años que pese a haber estado hace mucho con su mamá, nada, todavía me sigue considerando y la verdad que el cariño que tiene es valorable porque obviamente no soy el padre y con la madre terminé hace muchos años, pero bueno, es una hijastra, es una chica que yo aprecio mucho y se merece el progreso que tiene porque verdaderamente trabaja. Si me preguntan qué opino sobre el hermano, bueno, capaz mi discurso sería distinto, pero eso no importa, cada uno es como es. A lo que voy con esto, que bueno, le fui a dar una mano a esta chica, se le había cortado la luz, producto de usar la planchita, el secador, bueno, ya todos saben lo que pasa, nada, se quemó un módulo toma, por ende empezó a saltar la térmica, el diferencial, estaban en un tablerito expuesto, sin tapa, me dediqué a darle un poco de seguridad eléctrica a esa casa porque la verdad, eh, desde que está ahí, eh, es bastante llamativo que no se haya cortado más seguido la luz, producto de que está todo a la intemperie y nada, el agua ante una tormenta, todo eso podría canalizarlo como fuga y saltar el disyuntor. Pero bueno, nada, después lo hablaremos, lo comentaremos en la charlita. Ayer estuve trabajando en la zona de Villa Udaondo, fui a comprar unos materiales y compré esta francesita de la línea Obra. Acá hay tarea para el amigo Gregorio. Acá hay tarea para el amigo Gregorio. Dado que estaba, tenía pensado ir esta mañana a buscar una pico del oro de 12 pulgadas que tuve en mis manos y verdaderamente tienen detalles de calidad. Yo sé que esto grita, ¡soy genérica! ¡Soy genérica!
genérica! ¡Soy genérica! Pero de las buenas, genérica de las lindas. Si ustedes le quieren encontrar un ápice de juego, no lo tiene. Podría ser que el precinto, que no corté para que lo hagamos juntos, como es la costumbre del canal, le esté haciendo cierta fuerza y obviamente está anulando todo tipo de juegos. Pero nos damos cuenta que no hay prácticamente luz entre la mordaza móvil y el cuerpo de dicha herramienta. Esta es, como dice ahí, 6 pulgadas. La verdad, después de haber tenido la Pico del Oro en la mano, de 12 pulgadas, me arrepentí de no haberla comprado cuando terminé mis tareas, que después también les contaré algunos detalles de ese trabajo. Digo, bueno, no, ya está, paso y la compro. Paso y la compro. Cuando pasé por la ferretería, ya eran cerca de 1:30 o 13:30, como suelen decir los que saben, los prolijos. Estaba cerrada. Abría nuevamente a las 4. Yo la verdad que no me iba a quedar esperando. Me propuse ir esta mañana, pero vieron cómo es la cosa. El hombre propone, Dios dispone. Yo me quedé acá colgado en el taller haciendo alguna que otra cosita, que son cosas que uno dice, las hago en 10 minutos. Después le gusta desarrollar un poco mejor determinada situación, porque a veces no se trata simplemente de reemplazar, vamos a decir, un cable de embrague, sino de ver por qué se cortó, por envejecimiento, porque está trabajando demasiado duro el embrague, bueno, nada, estuve entretenido con eso cuando me dispuse a hacer el tema de la caja de plomería, unidades definitivas, me llamó esta chica y bueno, no la podía dejar tirada. Así que ahora, en breve, tengo que ir a buscar a mis hijas para pasar el sábado, el fin de semana con ellas. Videíto a la tarde vamos a hacer. Creo que ya lo dije, tarea para el amigo Gregorio, investigar esta marca, dado que si llega a ser lo bueno que parece y promete, el precio 15 pesos. La verdad no les sé decir si es caro o barato. Primero porque no tengo parámetro de haber comprado en alguna otra oportunidad esta línea. Y segundo que lo compré en una ferretería en Villa Udaondo. Manejan otros precios, otros costos. La Pico del Oro me arrepentí de no haberla comprado, así que el lunes a primera hora salgo para allá. La verdad que estuve viendo un par de herramientas que tenía este ferretero. No tiene toda la línea completa, pero tiene alicates, tiene pinza de puntas, tiene pinza multifunción. No vi la pinza universal común. Y bueno, la Pico del Oro grande, que sería la de 12 pulgadas, y la chica de 10. Si cumple con lo que promete o con lo que uno percibe, debería ser una buena herramienta. Más allá de ser genérica, es una genérica de las lindas. Creo que a Durol le pasa el trapo, pero lejos, lejos. Igualmente lo vamos a comprobar trabajando en obra, trabajando en service, trabajando con la herramienta. Y bueno, nada, lo de las pinzas obviamente no escapan a los modelos, las anatomías, las ergonomías de las que se están viendo ahora. Incluso ya entró en esos modelos Baco, como hablábamos el otro día. Aparentemente por la foto que subió el ingeniero, ya le han llegado, así que calculo que en breve en el canal de la esvástica de herramientas estará el contenido. Así que bueno, yo no sé si son así de feas o la cagó con la compuesta que hizo, que se ve horrible la herramienta. Yo ya las encargué y las pagué. No las pagué tan baratas como declara el señor, pero bueno,
no es tan grande la diferencia, pero no es para invertir todos los días. O sea, se pueden comprar muchas otras herramientas en la diferencia que yo, que yo puse entre lo que declara haber pagado el señor y lo que a mí me cobraron. Que está bien. No, en Mercado Libre verdaderamente no me gusta comprar. Bueno, esto por un lado. Tercera vez, amigo Gregorio, ocupate de esta marca. Vos que sabés, obviamente calculo que es el nombre de la distribuidora. Y después también está para hacer toma de contacto, dado que en la semana que viene voy a estar trabajando con cable de 16 milímetros, 16 y 25 milímetros. Y quiero probar este alicate Wembley. Todos dicen, coincido y sabemos que bueno, es una arista más económica de Bremen, dejando sin efecto a Bremen House. La verdad que Bremen House, si bien tengo la línea de pinzas, no es algo que me haya llenado de satisfacción. Sí, han dado muy buenos resultados. Los destornilladores, sigo creyendo que son los mejores lejos, los de Bremen. Las llaves no tienen comparación, sobre todo las épocas que yo tengo. Tengo 3 etapas distintas de la marca. Los tubos, bueno, los estoy usando, los compré el año pasado, como unidades sueltas. Y bueno, nada. Son herramientas para estar al frente de un taller, obviamente. Cuando pongo en actividad un juego de tubos nuevos, queda otro debajo del banco. Pero bueno, nada. Les agarré cierto cariño a estos Bremen y los estoy utilizando. Para los amigos que quizás vieron esto al momento de que yo crucé con la cámara hacia la valija, estaba pensando en hacer una propaganda de las estacas para playa y estoy tratando de localizar en el taller todas las unidades para, bueno, hacer la campaña publicitaria de estacas para carpita de playa. Nada, así que en breve va a estar eso también. Así que bueno, nada. Herramienta que me encanta, que me gusta mucho. Si pudiese conseguir de esta época, la verdad que juega con la 142. Lo quieran creer, no lo quieran creer. Va muy bien. Muchas veces han trabajado esta y su gemela y muchas otras veces ha trabajado esta y una 142 y obviamente no desentona. Después la anatomía, la ergonomía, el desempeño de la herramienta no dista, o mejor dicho, el de Watfow y Jadever no dista demasiado. Estas dan la sensación de ser quizás un poco más robustas, pero si las comparamos, la verdad no vamos a encontrar demasiadas diferencias. Esta tiene un peso considerable. Bueno, la de Watfow, la verdad que he desarrollado instalaciones completas y me han dejado satisfecho, así que no tengo demasiado para criticar de esas herramientas que verdaderamente son las que hoy por hoy utilizo para service cotidianos. Todas, las francesas Watfow, las francesas Jadever, las Diju, herramientas que verdaderamente han sorprendido y para bien. Así que nada, gente, los dejo. Quería ponerlos en autos de por qué no hice el videito prometido. Cada vez que veo la francesita me arrepiento de no haber comprado la Pico del Oro cuando fui y nada, el haber pasado después y que esté cerrado, la verdad que me dejó con ganas de tener esa herramienta. Una de las
3 que tengo, esta es la segunda toma de contacto de la línea Six, ya tiene varios años trabajando conmigo. Bueno, después las juntaré a las 3 y las compararemos, pero una de las mejores pinzas de punta pico de pato que yo he utilizado. Línea ZX, espectacular. Así que nada, gente, les mando un saludo al querido amigo Gregorio, al querido amigo Miguel, a los amigos del canal, los amigos Pablo, los amigos Fernando, Rubén, Roberto, Tito, están siempre, gente que uno aprecia, Lorensis, calculo que ve todos los videos donde yo no lo saludo, parece que uno lo desestimase o algo, no, son gente que yo aprecio de verdad. Bueno, gracias por estar, gracias por comentar siempre. Cuando yo digo que las cosas me las hacen llegar algún amigo, tengo las pruebas, o sea, yo me comunico con muchos de ustedes y ustedes pueden dar fe a través de Instagram, a través de Facebook, y cuando pasa una situación que yo no puedo acceder a determinado contenido, me lo mandan. No en forma de link, porque no lo puedo abrir, obviamente estoy bloqueado, me mandan el videíto, se toman el trabajo de descargarlo y mandármelo. Lo quiera creer o no, el cabeza de aceituna es así. Son cosas que me mandan los amigos. Estoy hablando de los videos, porque tiró una fotito ahí que verdaderamente se nota que conoce mi taller, o al menos se lo imaginó bastante bien. Y dice, me la mandó un amigo, como diciendo, jaja, sí, a mí también, ¿no? Me la manda, boludo, eso lo haces vos. Yo no tengo inteligencia artificial, no sé usar inteligencia artificial. Las fotos me las hacen llegar por Instagram. Los videos a los que yo no puedo acceder me los hacen llegar por Instagram o Facebook. Como dije, las 3 personas que se comunicaron conmigo por el tema de que el tipo los dejó pagando con el desarme de la herramienta R-Truchi para caños, son gente de la envergadura de seriedad del amigo Ubaldo. Yo obviamente nunca voy a decir de quiénes se trata, porque son excelentes personas, y se llevan bien con él y se llevan bien conmigo, cosa que está perfecto. Pero me dejaron eso, me comentaron eso, de que les habían preguntado por mensaje, calculo de Instagram o no sé, capaz que ya los tendría en WhatsApp, no sé, desconozco, eso no lo averigüé, pero le venía respondiendo hasta que esta gente les tira, loco no, pero bueno, cómo se desarma la llave porque le quiero cambiar los flejes o hacerle una limpieza, y el tipo los dejó en visto y nada. Qué raro de él que responde todo. Se me cae de la boca los nombres de esas personas, pero no lo voy a decir porque son gente que no se merece pasar por esa situación de que para el ojo de determinado tipo va a ser andan llevando y trayendo. Y no es así. Simplemente me comentaron que yo tenía razón en algunas cosas que dije y me comentaron esas situaciones. Ahora el ingeniero Calvete le digo que me sobe el péndulo, que espero que esté muy enojado, juntando mucha bronca, y el día que nos crucemos en el oeste tenga tantas ganas de romperme la gorra, que no se pueda contener, e intente hacerlo. Yo disfruto muchísimo de una buena golpiza. Así que nada. Después hablaremos un poquito más en detenimiento de ese tema. Vieron que lo dejé para lo último del video. Hablé un poquito de la caja de herramientas y de por qué no hice el video, pero ya se nota que recurre a bajezas, como si a mí me doliesen, que se sepa que yo, pero cualquiera dice, te compraste esto, o sea, un par de zapatos te podés comprar, tenés necesidad de agarrar un par de zapatillas que esté
más o menos rescatable. Si uno va caminando o pasa con el auto en una puerta de una casa, ve 5 cajas de zapatillas Adidas que se ven llenas. Y bueno, yo las agarro, yo me crié así, ¿qué va a ser? No lo digo para que pongan música de violines ni nada, son costumbres que no modifiqué, ya está. Eh, Son contadas las veces que he comprado zapatillas, seguramente para algún evento especial, lo mismo con la ropa. Generalmente mis parejas me regalaban alguna chomba, alguna camisa, tengo mi ropa para salir, pero yo me visto con ropa que vende Cáritas. A mí me importa 3 carajos. Eh, no soy un cheto que anda en Detroit, Zara y todo eso. No está mal, no está mal. Lo que veo mal, no porque me haya dolido ni nada, porque si no, no lo cuento, es que me trate de verduguear con el tema de los zapatos. Eso es algo hasta bajo. Me alegro que se pueda comprar o utilice zapatos Puma para que no se le dañen los piecitos. Está muy bien. ¿Qué querés que te haga? Es así. Después, bueno, ya eh, veo que no está atacando, no hizo ni siquiera un comentario. Sí, obviamente, cuando lee, él lee todo. Eso ya lo sabemos porque él lee y ve todo. Porque cuando uno hace un video con un comentario, inmediatamente está tirando la respuesta. Así que nada, les agradezco a los amigos que bancan el canal, a los amigos que me hacen llegar determinadas capturas y bueno, los invito a un nuevo videíto en algún momento, que va a ser en esta tarde seguro. ¿Y qué va a ser? Tocar reja, gato, ya está, ya está, ya está. Tocar reja, que te cambien de pabellón porque acá te vamos a penetrar. ¡Come